Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Tal vez nos suene algo como, mira qué curioso que ahí está. Tal vez no sabemos darle la importancia de vida. Pero uno de los problemas más importantes es cuando alguien no está de acuerdo con quien ostenta el poder. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que un empleado que expresa lo que no quiere probablemente encuentra inmediatamente después su liquidación? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que en el momento en el que alguien habla en contra del poder, un poder que se ostenta y no está de acuerdo y lo menciona, puede perder no solamente la libertad, no solamente la palabra, a lo mejor hasta la vida? Las personas que quieren dar a conocer abusos de poder o mal manejo de la autoridad o disentir de las ideas en boga sufren las consecuencias de esa falta de libertad de expresión. Y van desde la censura hasta la cárcel o hasta perder la vida. ¿Recuerdan el premio Nobel, el chino que lo recibió en la cárcel porque escribió lo que no querían que estuviera diciendo? Desde 1948 en la ONU se escribió este apartado 19 y desde entonces hemos presenciado en el mundo y en nuestro México innumerables casos de falta de libertad, de limitaciones a la expresión y sanciones a quienes se han atrevido en su momento a decir lo que pensaban, enfrentando a los diferentes poderes. Todos somos responsables de cuidar la libertad de expresión, de luchar contra la censura o la limitación de la palabra. La libertad del individuo empieza con la expresión. Cuando nos sentimos libres para expresar nuestra palabra, para hacer sonar nuestra voz, para decir nuestra verdad o nuestro punto de vista. Ahí empieza nuestra libertad. El tema que tenemos para hoy es el miedo a la vida. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo a la vida? ¿Vives con miedo? ¿El miedo te frena para volar en la vida? Comunícate con nosotros. Tenemos 2 libros para ti a los teléfonos 3811-3064 y 3811-0415. Y recuerda nuestras líneas de WhatsApp, que es el 3326-084611. 3326-084611. Queremos escucharte. ¿A ti el miedo cómo te paraliza? ¿Cómo te frena? ¿Te ha impedido volar? ¿O al revés tienes historias de éxito en las que has sabido cómo enfrentar ese miedo para seguir adelante? Comunícate con nosotros. El miedo, desde luego, es una señal de alerta que cuando está bien calibrada es extraordinaria. El miedo se dispara ante un peligro inminente, ante una amenaza real, no ante una posibilidad o el recuerdo de un peligro. En su regulación, el miedo normal desaparece rápidamente cuando el peligro ha pasado. Veías el perro que te venía a morder y en el momento en el que el perro se va, en ese momento desaparece el miedo. El miedo se vuelve patológico cuando se activa con demasiada frecuencia en umbrales de peligrosidad muy bajos. Es como tener la alarma mal ajustada y se dispara ante cualquier situación delicada. Es como aquel carro que tiene mal calibrada la alarma contra robo y ante la menor vibración ya se disparó la alarma en la noche, en el día, y hay que estar continuamente yendo para poder apagar esa alarma. Así, el miedo puede dispararse ante la menor amenaza con frecuencia y puede desde luego degenerar en pánico incontrolable. Cuesta trabajo controlar y calmarlo. Al miedo patológico se le llama fobia y produce un gran sufrimiento y angustia. Puede ser incontrolable y la persona que lo vive trata de evitar los objetos o las situaciones que disparan a este miedo. Desde luego que nuestra calidad de vida en ese momento se viene hacia abajo.
El miedo a la vida con frecuencia es resultado de tener miedo al amor, miedo a amar. Es el miedo a abrir el corazón o a ser lastimados. A veces creemos que abrir el corazón nos deja vulnerables, que los demás nos pueden lastimar. Y entonces lo que hacemos es cerramos el corazón. Y recuerda, el temor a la vida normalmente toma la forma de neurosis, que es el temor a ser herido. Y una persona empieza a desarrollar un carácter neurótico al intentar negar en su interior la presencia de un conflicto. Es como, por ejemplo, aquella persona que es muy servicial y está continuamente negando su resentimiento y su molestia a cuando alguien le solicita su ayuda. Niega esa parte y no la ve. La mujer maternal niega su temor y se vuelve exigente o empieza a desarrollar esa parte maternal por su pareja para tratar de finalmente limitar el sexo. La mujer hipercrítica que por el miedo al rechazo critica a las diferentes parejas o a las posibles parejas que conocen un intento por seguir así. Imposibilitado de enfrentar el dolor, el daño que le produce el neurótico es que lucha por sobreponerse al temor, a la ansiedad y las expresa en hostilidad, como si el mundo fuera una amenaza de la que se debe defender. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando del tema del miedo, el miedo a la vida. ¿Cómo te paraliza el miedo? ¿Qué cosas te ha impedido hacer el miedo? O al revés, tal vez tienes una historia de éxito, algo que te permitió enfrentar el miedo y salir adelante. Comunícate con nosotros. Tenemos 2 libros para ti en el 3811-3064 y 3811-0415. Y en nuestro WhatsApp 3326-084611. 3326-084611. El miedo, desde luego, y parte de lo que hemos visto es que tiene una parte muy útil. El miedo nos ayuda a la previsión. Cuando tenemos miedo de algo, probablemente nos prevenimos y cuidamos las cosas para poder, desde tener un plan B, desde cuidar nuestra provisión de cosas para poder prever situaciones y estar bien preparados. Pero déjame decirte que el miedo también es la principal fuerza que nos paraliza, que nos impide la acción. Es la fuerza que nos puede frenar para abrir las alas y volar. Y esto es grave. El miedo, desde luego, nos puede detener para abrir un negocio nuevo, para dedicarnos a lo que nos gusta, para hablar a la chica que nos gusta, que nos llama la atención, para salir de la rutina, para encontrar nuevas motivaciones y aficiones en la vida, para hacer nuevos amigos, para vivir verdaderamente tu vida. El miedo es un invento de la mente. El miedo no es otra cosa más que pensar en un futuro desagradable. Es dar nuestro voto de fe al mal. Es pensar que el mal prevalecerá sobre el bien. Y nos llenamos de un miedo pensando en un futuro que probablemente no deseamos. Esto es como comprar un boleto para una rifa que nunca te quisieras ganar. Las personas somos enseñados a tener miedo. Somos educados en el miedo. Desde chicos, cuando nuestros papás, para que no nos los perdiéramos, nos decía: te van a robar, mira nada más, ahí viene el robachicos, el coco, ya viste, el policía te está viendo, y continuamente nos van metiendo un miedo a la vida, un miedo a lo nuevo, un miedo a lo desconocido. Probablemente este miedo se filtre en nosotros a través de mensajes como cuando escuchamos que nuestra mamá, a quien la vemos cuando estamos pequeños como alguien muy importante, dice en forma insegura o temerosa al mesero, al señor de la tienda: oye, me da un mapa de la República. Y esto hace que nosotros pensemos que los extraños pueden ser personas terribles. A veces no nos damos cuenta cómo manejamos esta parte, desde luego, pero estamos atrapados ahí. Debemos darnos cuenta del daño que nos hace el miedo y descubrir en qué áreas de nuestra vida nos ha generado esa parálisis.
Los principales miedos que experimentamos las personas son, desde luego, el primero, que es tal vez el más importante, es el miedo a la muerte. El temor último del ser humano es el miedo a la muerte. La mente quiere trabajar con seguridades, con certezas. Sin embargo, imagínate que la única certeza que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Desde el momento en que nacemos, lo único que podemos tener seguro es que vamos a morir. Pero para vivir tranquilos, todos lo que hacemos es pensar que la muerte está aún muy lejos. Esto puede ser peligroso porque nos puede impedir prepararnos, no prepararnos para la muerte, sino al saber que la muerte está cerca, tal vez esto nos haga ser más atrevidos, vivir diferente, encontrar nuevas cosas para hacer. Cada pérdida que vamos viviendo es como si fuera una forma de muerte, es como si la vida nos estuviera preparando para este momento, y entonces al perder algo se mueve en nosotros un duelo. La incertidumbre y el miedo nos van acompañando a lo largo de la evolución de la vida. Otro miedo muy importante es el miedo al rechazo. Probablemente, desde luego, el miedo que tenemos al rechazo tiene que ver con esa pregunta: ¿me quiere? ¿Me considero una buena pareja? ¿Soy valioso para ella? ¿Soy valioso para él? Es como que este rechazo hace que pongamos a los demás como si fueran los jueces que van a decidir qué tan importantes, qué tan valiosos, qué tan buena persona somos. Y no nos damos cuenta que cada vez que ponemos a los demás como jueces, probablemente vamos a salir mal parados. Otro de los miedos muy importantes es porque este miedo al rechazo puede hacer que nos alejemos de la gente. Que incluso vamos en la calle y en vez de enviar a un buenas tardes, una sonrisa a alguien, un buenos días, el poder acercarnos a saludar al vecino, saludar a las personas que nos rodean, este miedo al rechazo hace que nos aislemos, que nos enajenemos, que nos metamos dentro de nosotros, que no sepamos cómo manejar adecuadamente nuestra vida de relación. El miedo al rechazo hace que mejor nos quedemos ahí. Me toca ver a veces muchachos que en este miedo al rechazo prefieren no ir a la fiesta que lo invitaron por el miedo a me voy a quedar solo, no voy a platicar, no me voy a sentir bien. Es como que está seguro que va a llegar a una fiesta y va a ser rechazado, no va a ser adecuadamente aceptado, se va a encontrar solo y prefiere mejor evitar el riesgo. Y no va. ¿Cuántas veces muchos muchachos prefieren no hacer una llamada para invitar a una amiga a salir porque tienen miedo al rechazo? Tienen miedo al no. Y todo esto hace que queden paralizados. El miedo al fracaso nos enfrenta a otra situación. El miedo al fracaso nos trata de poner en contacto con los recursos que tengo. ¿Qué tan bueno soy para vivir la vida? ¿Soy valioso? ¿Soy exitoso? Henry Ford nos decía una frase muy interesante que decía así: el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente. Estas palabras deberían de llevarnos a pensar. El miedo al fracaso es un aspecto por el que todos pasamos, más fuerte, más grande cuando queremos hacer algo importante. En la medida que enfrentamos un asunto importante que queremos para nuestra vida, en ese momento aparece ese miedo que nos puede paralizar. Y puede ser que todos los planes, todas las ideas, todo aquello creativo que tenemos dentro de nosotros se quede ahí atorado. Si no aprendemos cómo controlarlo, puede llegar a detenernos de aquellas grandes cosas que nosotros queremos hacer. Nos puede detener para cumplir metas, para desarrollar nuestros sueños, para destacar en algo, en una actividad para la que sabemos que tenemos una habilidad, pero a lo mejor no nos hemos atrevido a llevarla a un nivel diferente. A lo mejor no nos damos cuenta, pero ese miedo al fracaso hace que no alcancemos eso que tanto queremos. No nos damos cuenta, pero primero necesitamos saber que el fracaso es inevitable. No existe una fórmula para evitarlo, porque cuando eres nuevo en algo, lo estás intentando por primera vez, pues normalmente no lo haces bien y tal vez fracases. Pero recuerda, el fracaso solo existe cuando dejamos de intentar. Intentaste una vez, no lo lograste, pero vuelves a intentar y lo vuelves a intentar una vez más, y así puedes ir en tu vida hasta que finalmente encuentras algo bueno. Dicen que Thomas Alva Edison encontró y descubrió el foco hasta su experimento 1000.
tuvo 1000 fracasos antes, 1000 formas diferentes de cómo descubrir cómo no hacer un foco. Si él se hubiera detenido, ¿quién sabe cómo estaríamos ahorita? El fracaso solo existe cuando dejas de intentarlo. El fracaso es bueno. El fracaso es una forma de aprender, es como la vida nos enseña algo que debemos cambiar. Otro miedo muy importante es el miedo a estar solo. El miedo a estar solo hace que tratemos de buscar actividades. Es lo que nos lleva a veces a las adicciones. El miedo a estar solo hace que busquemos personas, cualquiera que sea, que nos quedemos en lugares para evitar estar solo. ¿Cómo solucionamos el miedo a la soledad? Pues a veces estar solo es bueno porque desde luego la soledad nos ayuda a hacer contacto con nosotros. Piensa que cuando estás solo, no estás solo, estás contigo. Y cuando estás contigo probablemente estés con la persona más importante de tu vida. Pero si no tienes cuidado, resulta que sin darte cuenta vas a estar con el peor enemigo que tienes en tu vida. No con la persona más importante, con tu peor enemigo. Y esto desde luego puede ser una parte terrible. Aprender a estar solo es fundamental porque solamente puedes estar en una relación cuando puedes estar solo. Si no, estás usando a la otra persona para huir de tu soledad. Eso no es amor, es miedo. Eso puede que sea codependencia, cualquier cosa, pero no amor. Tenemos el miedo a las críticas y este miedo a las críticas hace que continuamente estemos queriendo controlar lo que los demás piensan de nosotros. Y esto desde luego es una parte terrible porque dedicamos un tiempo enorme a querer controlar. Hacemos las cosas para que los demás piensen, para que los demás no piensen, para que crean de nosotros, para que consideren que somos una persona importante. Y esto desde luego es terrible porque este miedo hace que estemos continuamente en manos de los demás. Hacemos una pausa y regresamos en un minuto. No te vayas. Nuestras líneas son el 3811-3064 y 3811-0415 y el WhatsApp 3326-084611. Queremos escucharte. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Qué bueno que sigues con nosotros. Gracias por compartir conmigo este camino, desde tu automóvil o desde tu hogar. Y desde luego construir juntos nuestro manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice: Doctor, antes manejaba mi coche cuando estaba mi pareja, pero desde que me divorcié no puedo agarrar el volante. ¿A qué se debe este miedo? Y desde luego que nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que a veces vamos convirtiendo nuestro miedo en una fobia. Y desde luego que la fobia tiene que ver a perder el control, puede tener que ver a que de repente no sepa cómo controlar, a que venga algo que no sepa cómo va a resultar y que probablemente es como si ese matrimonio que se disolvió es como si hubieras tenido un accidente fatal. Y eso hace que una parte tuya tenga mucho miedo de conducir, porque es como si simbólicamente tu mente lo fuera llevando hacia que probablemente este miedo es a que te pueda suceder algo cuando vas manejando. La forma de enfrentar el miedo es empezar a hacerlo poco a poco. Las fobias deben de ser enfrentadas y deben de ser manejadas. En el momento en el que tú te subes al coche y probablemente empiezas a manejar distancias cortas, a manejar lugares que son conocidos, a manejar en horarios donde no hay coches y poco a poco vayas aumentando e incrementando tu nivel de seguridad hasta que finalmente termines por acabar con ese miedo. El miedo debe ser enfrentado, si no, se va apoderando de nosotros conforme va pasando el tiempo. Otro anónimo nos comparte: creo que el miedo a la vida es el resultado de nuestro alcance. Cada individuo posee la fortaleza nata para sobrellevarla. Sin embargo,
no dudo que todos tenemos la capacidad para desarrollarla y salir adelante. Como humanos, estamos invadidos de temores, pero también de virtudes para neutralizarlas. Gracias que te comunicas, Anónimo, y desde luego que sí, en muchos aspectos, el miedo no solamente es resultado, sino a veces el resultado de nuestra vida y nuestro alcance es el resultado del miedo. En el momento en que yo estoy paralizado por el miedo, probablemente mi vida tenga un corto alcance. En la medida que yo no le doy lugar al miedo más que como un consejero, como una forma de conciencia que me dice aguas, pero que no me paraliza, que no me frena en ese momento, puedo hacer muchas otras cosas. Cada persona tenemos dones y, como lo dices, tenemos virtudes, y estas virtudes normalmente tenemos que desarrollarlas, y en la medida que las vamos desarrollando y aprendiendo a llevarlas, esto va haciendo que nosotros, al enfrentar el miedo, vayamos logrando de nuestra vida mucho más cosas. Un anónimo se comunica y nos comparte: el miedo es un enemigo silencioso que se vuelve nuestro cómplice y limita nuestra vida a su interés, hasta cortar nuestras alas de libertad. Tienes mucha razón. Y no solo eso, sino fíjate que el miedo a veces, y como decía antes del corte, es como comprar un boleto. Tú tienes a una persona que le tiene miedo a la enfermedad, y cuando va incrementando y aumentando el miedo, sin querer, esa persona probablemente puede disparar hasta un estado de hipocondríaco. ¿Qué es eso? Que empieza a imaginar que tiene enfermedades, a sentir cosas. Probablemente en el momento en el que siente que le brinca el corazón, está pensando que ya tiene algo en el corazón. O resulta que tiene un dolor en un hombro y está pensando: ¿qué me pasó? ¿Qué tengo ahí? ¿Será un problema muscular, nervioso? ¿Tal vez tengo cáncer? Continuamente las personas que van aumentando el miedo a la enfermedad lo van convirtiendo en una obsesión por la enfermedad y quedan con frecuencia atrapados ahí. O el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza hace que tal vez tengamos miedo de arriesgarnos, tenemos miedo y esto va haciendo que probablemente nuestros recursos se vayan haciendo limitados al grado que después no sabemos cómo manejar esa parte y terminamos en un estado lamentable de carencia de recursos porque no nos atrevimos, porque el miedo a la pobreza nos paralizó. El miedo a la soledad hace que tratemos de buscar estar con los demás, no por amor, sino que estemos cerca de los demás por el miedo a estar solos. Y este miedo hace que los demás, en vez de valorarnos, se vayan alejando cada vez de nosotros. Podemos tener miedo al dolor. Hay una cantidad enorme de miedos en esta vida. Y cada vez que tú le haces lugar a un miedo, lo que va sucediendo es que en el momento en el que ese miedo se va empoderando y se va apoderando de nosotros, el miedo se hace tan grande que termina llevándonos al lugar al que no queremos ir. El miedo es como comprar un boleto de una rifa que nunca quisieras sacarte, de un lugar al que nunca quisieras ir. Piensa con cuidado, ¿qué haces con tu miedo? Aprende a enfrentarlo. Aprende que el miedo te puede ayudar a prevenir, pero no permitas que te deje sujeto por el cuello, porque te va a llevar al mismísimo infierno si no tienes cuidado. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando del miedo a la vida. Déjame decirte que el miedo nunca desaparecerá por él solo. El miedo nunca desaparecerá mientras siga creciendo. La única manera de liberarse del miedo es hacer algo. Es enfrentarlo. La única manera de sentirme mejor es cuando logro enfrentar el miedo. Déjame decirte que vencer el miedo asusta menos que convivir con un miedo que resulta de la impotencia. El poder enfrentar el miedo va a hacer que nuestro temor disminuya. Pero vivir siempre pensando que no tenemos la capacidad de enfrentarlo hace que nuestra vida
se convierta en un infierno. Debemos de aprender y tomar la decisión en un momento dado y decir, es el momento. Aunque crea que no tengo la fuerza, voy a ver la manera de poder enfrentar este miedo, hacer lo que tengo que hacer. Desde luego que cualquier persona, cuando caminamos en un terreno poco familiar o vivimos una situación nueva, probablemente tengamos miedo. Esta es una parte natural, normal. Todos podemos sentir miedo e inseguridad ante nuevas situaciones o ante terrenos que son poco familiares. Una de las cosas muy importantes, creo que la fundamental, es aprende a dejar de tener miedo al miedo. Tenemos miedo de sentir miedo y esto nos hace más vulnerables y nos deja a expensas del mismo miedo. Piensa que de las 3 creencias más importantes de la fobia son: el mundo es peligroso, que es un pensamiento catastrófico que nos llega a pensar que probablemente nos va a pasar lo más terrible en el momento en que hagamos cualquier cosa. El otro pensamiento es: no soy de fiar y temo mis reacciones. Que esto desde luego esconde un pensamiento que es todo va a salir mal, que es un pensamiento absolutista. La tercera situación es: no soy capaz de enfrentar esta situación. Y mi incapacidad es como que yo mismo me estoy anulando y aniquilando ante cualquier posibilidad. Estas 3 creencias normalmente son las que están detrás de las fobias. Una de las cosas importantes es, primero, si tenemos un miedo grande que nos cuesta trabajo enfrentar, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a él. Es casi como que en el momento en el que yo tengo miedo a algo, tengo que aprender a enfrentarme a ese miedo hasta observar cómo va disminuyendo. Necesito manejar una exposición completa a ese miedo, sin evitar hablar para distraerme, sin evitar mirar a otro lado, sin hacer cosas para pensar que no está ahí. No debo de hacer esto. Debo de tener exposiciones repetidas ante este miedo. Exposiciones que serán progresivas y que poco a poco, conforme lo voy enfrentando, va haciendo que disminuya la sensación de temor en mí hasta que finalmente el miedo sea manejable. Piensa que en la fobia el miedo es inmanejable, soy ingobernable y mi pensamiento va a todos lados donde no quiero. Y que lo que tengo que hacer en ese momento es bajar el nivel que tiene el miedo para poder hacerlo controlable, y en ese momento la fobia está en mis manos. Deja de ser una fobia para convertirse en un temor y entonces ese sí lo puedo enfrentar más fácil. Con ese sí puedo hacer algo. No hay cosa más terrible que vivir esta vida con ese tirano al que aparentemente no tenemos nada que hacer, que es el miedo. El dicho dice que el miedo vive hasta que el cobarde muere, y en el momento en el que tú puedes enfrentar el miedo, probablemente empiezas a darte cuenta verdaderamente de las capacidades que tienes. Anota qué miedos tienes y aprende a enfrentarlos uno por uno. Los ganadores de nuestros libros son Janet García y María Guadalupe Camarillo. Y agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández, que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El miedo es lo opuesto al amor. Vivimos en un código binario que nos presenta la vida. Son el amor y el miedo. ¿Tú quisieras orientar la vida al amor? Si orientas tu vida al amor, te vas a movilizar, a buscar situaciones, a lograr cosas, a explorar infinitos. Pero si quieres orientar tu vida al temor, quedarás paralizado. Vivirás evitando situaciones, escondido dentro de ti, sin descubrir hasta dónde, hasta el infinito pueden llegar tus manos y tocar cosas que nunca has hecho. Probablemente en la vida vas viviendo con muchos miedos y cuando ya sea muy tarde, tal vez empieces a darte cuenta de que evitaste hacer cosas y de que el viaje está por terminar. Y para ello me gustaría recordar aquellas palabras de nuestro gran escritor Machado. Y dice: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo,
como los hijos de la mar. Y así, hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.